Muy bien, entonces vamos a entrar en materia en los trabajos de este segundo día. Y tenemos un primer panel. Un primer panel en el cual el tema a tratar es manejando la incertidumbre, planeación adaptativa y decisiones certeras. Les voy a presentar a los panelistas que van a ocupar los lugares desde este extremo hacia allá y allá podremos poner atención. Comenzamos invitando a subir al responsable del Plan Hídrico Nuevo León 2050 y que desde 2014 es director del Fondo de Agua Metropolitano en la ciudad de Monterrey. Bienvenido, Rodrigo Crespo. También invitamos a pasar a alguien que cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de políticas, también estrategias para el suministro de agua, la sanidad, el manejo de recursos hídricos y actualmente se desempeña como economista senior en el Banco Mundial. Diego Rodríguez. ¿Ya no lo veo? Helo ahí. Bienvenido, Diego. Profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, actualmente lidera investigaciones aplicadas en los sectores de agua y energía en México y ha desarrollado nuevos modelos de simulación, asistiendo siempre a tomadores de decisión, que es uno de nuestros fines más preciados, y cuando se logra, hay fiesta. Pero bueno, está aquí para hablarnos en este panel Edmundo Molina. También invitamos a alguien con más de 15 años de experiencia en manejo ambiental y de recursos hídricos. Actualmente lidera el programa de fondos de agua y la agenda de seguridad hídrica. Hoy es el especialista de agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Ustedes lo vieron hace un momento. Vamos a darle otra vez la bienvenida a Raúl Muñoz. Y para moderar esta mesa, tenemos a alguien que fue especialista líder en el Banco Interamericano de Desarrollo, es profesor titular y jefe de la Cátedra de Ciencias Atmosféricas y Oceánicas en la Universidad de Maryland. Y también actualmente es científico líder para materia de agua en The Nature Conservancy. Queda con ustedes y comenzamos con él, Fernando Miralles. Buenos días tengan todos, bienvenidos a esta mañana, muy entusiasmados con el tema de esta sesión, que es manejando la incertidumbre, planeación adaptativa y decisiones certeras. Tengo conmigo, como ya nos presentaron, un panel muy distinguido, conocedores del tema, con diferentes perspectivas acerca del tema de la incertidumbre. Cada uno de ellos va a hacer una presentación, por motivo de tiempo los tengo que limitar a 10 minutos, sé que tienen mucho más que decir. Tendremos después una sesión un espacio para hacer algunas preguntas y respuestas. Entonces, bueno, los voy a dejar, vamos a empezar con mi colega Edmundo Molina, de esa gran institución que es el TEC de Monterrey. Bienvenido. Sí, creo que las presentaciones están cargadas, así que... Hola, buenos días. El día de hoy voy a compartir con ustedes el hallazgo, digamos, final del trabajo que hicimos para analizar el Plan Hídrico de Monterrey, de Nuevo León 2050. Es trabajo que tuve el placer de liderar en conjunto con un grupo extremadamente talentoso de investigadores, entre ellos Rodrigo Crespo aquí en la mesa de trabajo. El punto medular del trabajo que hacemos bajo incertidumbre en la región radica en el hecho de que en Latinoamérica no podemos planear de manera tradicional. ¿Por qué? Porque existe una gran cantidad de estresores inciertos en nuestra región, entre ellos fenómeno social altamente complejo, desastres naturales, rápido cambio demográfico, ciudades cada vez creciendo a una tasa mucho más rápida, y además, como ustedes podrán imaginarse, esta inestabilidad económica y regulatoria. Además de esto, las inversiones que hagamos en nuestros sistemas de infraestructura, entre ellos evidentemente los temas hídricos,
tienden a tener un gran efecto en el largo plazo, ¿no? Son sistemas que están en una etapa temprana de desarrollo y cualquier inversión hecha hoy tiene un gran impacto en cómo será moldeado el sistema en el futuro. El trabajo que hemos venido liderando en la región se ha desarrollado principalmente con una metodología desarrollada en RAND Corporation, conocida como Robust Decision Making, y para resumirlo, digamos, de manera breve, es una metodología que nos permite trabajar de manera sincrónica con tomadores de decisiones diversos y diversas instituciones, empleando modelos de simulación que son usados en un contexto de experimentación computacional para analizar conjuntamente cuáles son las mejores opciones que tenemos hacia el largo plazo. Déjenme ahora pasar al caso de estudio que hicimos en Monterrey. Como ustedes saben, Monterrey es una ciudad muy importante para México, para el norte del país especialmente, en términos de desarrollo económico, capacidad industrial, que actualmente se encuentra en un momento en donde para soportar su crecimiento requiere de una cantidad mayor de recursos, entre ellos evidentemente los recursos hídricos. Tuvimos la oportunidad de participar en este proyecto en un contexto bastante interesante donde había una gran oposición a un proyecto de transferencia de una cuenca al sur del país hacia la ciudad de Monterrey, que tenía pues grandes críticas. Y lo que hicimos en ese estudio, para lo cual nos fundió el Fondo de Agua, fue para desarrollar toda una perspectiva diferente en términos de cómo pensar acerca de incrementar las capacidades de abastecimiento de agua potable hacia la ciudad. ¿Qué hicimos? Tomamos un enfoque muchísimo más diversificado de la planeación hídrica. Buscamos mover la conversación no, digamos, de un proyecto, si es bueno o malo, sino tener una conversación más inteligente, más estratégica en términos de, bueno, tenemos un abanico de opciones, ¿cuál de esas combinaciones de opciones puede ser más pertinente para satisfacer las necesidades de agua potable en el largo plazo? Como ustedes podrán ver, el proyecto es muy interesante porque tuvo un impacto real en política pública, es decir, los resultados derivados de este estudio tuvieron incidencia marcada y real en cómo se tomó, digamos, la decisión con respecto a el acueducto que se había planteado y con respecto a cómo se diseñó el plan hídrico hacia 2050. Entre las cosas que hicimos fue desarrollar toda una nueva plataforma de modelación para realizar planificación hídrica en la ciudad. Esa plataforma está informada por un cúmulo de herramientas bastante atractivas. Hay un modelo de demanda que está alimentado con un cúmulo de registros de consumo de agua potable en la ciudad bastante amplio. Hicimos nuevos modelos hidrológicos y todo eso lo conectamos con diferentes modelos de manejo de recursos hídricos y un optimizador que nos permitía conocer cuál combinación de proyectos es la más adecuada en el tiempo para satisfacer las demandas de agua en la ciudad a un costo evidentemente asequible. Parte de lo primero que hicimos en el estudio fue entender qué tan vulnerable era el sistema y sin entrar en mayor detalle, la imagen que ustedes están viendo en esta diapositiva, su color es predominantemente amarillo o rojo, y el análisis que hicimos desde el punto de vista cuantitativo corroboraba la intuición, digamos, de el grupo de actores en la ciudad con respecto a que el sistema estaba en una situación, digamos, en donde se requería expandir las capacidades de abasto y suministro de agua potable a la ciudad. Y esta clarificación nos permitió mover la conversación, digamos, de un marco de referencia común, en donde todos pudiéramos concentrarnos en cómo podríamos reducir esas vulnerabilidades en el largo plazo. El modelo que desarrollamos nos ayudaba a definir qué combinación de proyectos era más pertinente en el tiempo para cumplir las necesidades de abastecimiento al menor costo. Y ustedes pueden ver en esta imagen, las columnas son diferentes escenarios de demanda y ustedes lo que pueden ver es que entre más demanda enfrentas, tú siempre puedes cumplir el objetivo de confiabilidad del sistema, pero eso sucede a un mayor costo y evidentemente vas involucrando mayores proyectos. Después de este primer, digamos, análisis, decidimos pensar el plan, digamos, en el largo plazo de manera adaptativa y para esto desarrollamos una nueva metodología que nos permite, con esos resultados y esta interacción con diferentes actores, definir qué tipo de umbrales son más relevantes para disparar nuevas inversiones en el mediano y largo plazo. En este proyecto, muy interesante, les decía, movimos la conversación de una discusión binomial de bueno o malo en términos de proyectos a una discusión de portafolios.
Lo que pueden ver en esta diapositiva es el cúmulo de portafolios que analizamos en el estudio y la frontera de Pareto de este problema de decisión, es decir, ayudamos a clarificar a los actores cuáles eran, digamos, las opciones que tenían en la mesa que, digamos, eran más relevantes para ellos en términos de tomar una decisión. Ahora hay un problema ahí con la diapositiva. No se ven los proyectos, pero el resultado final del estudio fue un plan adaptativo que nos permitía identificar cuáles eran los proyectos que debían de realizarse en el corto plazo. Muy interesante, los proyectos a realizarse en el corto plazo era una combinación de alternativas de bajo costo que conjuntamente podían suministrar a la ciudad 5 metros cúbicos sobre segundo, entre ellos nuevos pozos, una nueva presa, eficiencia, y en el mediano y largo plazo clarificábamos para los actores qué tipo de umbrales eran más relevantes para tomar una decisión. Evidentemente, el crecimiento de la demanda marcaba de manera muy clara cómo podría expandirse la infraestructura en la ciudad. Y los proyectos más polémicos en el abanico de opciones, veíamos que en realidad el análisis nos ayudaba a clarificar bajo qué combinaciones de circunstancias en el mediano y largo plazo deberían de dispararse. Por ejemplo, la planta desaladora evidentemente era una inversión que solamente obedecía o era pertinente bajo escenarios específicos de crecimiento de la demanda y también condiciones hidrológicas que la hacían más favorables. Parte de los umbrales que también son relevantes es evidentemente, además de la demanda, las condiciones de los mantos acuíferos que abastecen agua a la ciudad. Y también ayudamos a entenderles bajo qué situaciones eran, digamos, la ciudad podía soportar el crecimiento de la demanda con la infraestructura actual. Los resultados del estudio son bastante interesantes porque cuantificamos para una mesa muy amplia de actores interesados qué opciones tendríamos en el mediano corto plazo para adaptarnos al crecimiento de la demanda y las condiciones hidrológicas cambiantes en la ciudad. Y con ello, como pueden ver en esta misma imagen, comparativamente con la imagen anterior, vemos que el plan adaptativo evidentemente reduce las vulnerabilidades que puede enfrentar el sistema de agua potable de la ciudad al mínimo costo y siempre manteniendo el objetivo de confiabilidad para el cual, digamos, esa mesa de actores planteó. ¿Cuáles son los resultados del estudio? Es un estudio, me parece un caso de estudio bastante interesante, una referencia, me parece que en los próximos años relevante para los fondos de agua y para la política hídrica en la región. El Plan Hídrico Monterrey, bueno, pues se encuentra publicado y justo en este momento en la discusión de su implementación. Es el primer plan robusto en México en términos de política hídrica. Es muy interesante cómo este análisis, al no hacer un juicio a priori sobre qué es bueno y qué es malo, permite descubrir qué alternativas podrían ser más interesantes. Y en el estudio encontramos que tanto la eficiencia de la red como la inyección de agua tratada a los mantos acuíferos, independientemente de todos los, digamos, costos que tiene asociados, pues resultan opciones de bastante pueden aportar bastante alta resiliencia al sistema. La compañía de agua, trabajamos muy cercanamente con ellos y dada la importancia que encontramos en el estudio sobre conocer cuál es la condición de los mantos acuíferos de la ciudad, esos recursos subterráneos, la compañía de agua desarrollar un nuevo programa, un nuevo departamento que les ayudará a desarrollar mayor capacidad y poder con esto entender de mejor manera qué estrategias de explotación podrían implementar en el corto plazo. Y me parece que más allá de todo lo interesante del estudio, de los 5 millones de escenarios que terminamos analizando, digamos desde el punto de vista analítico, un ejercicio muy riguroso, pues es un caso de referencial en términos de cómo podemos elevar el papel de la planeación hídrica en un estado en México y llevarlo a un punto en donde, independientemente de la crispación política, podamos movernos hacia adelante y plantear un plan que sea robusto, adaptativo, de bajo costo y que sea socializable con diferentes actores. Muchas gracias. Muchas gracias, Edmundo, y gracias por mantenerte los tiempos. Y siempre que uno modera, el asunto de mantener los tiempos es complejo, sobre todo cuando colegas son tan distinguidos, pero les estoy dando señales de 5, de 2, de 1, y después de 1
no digo más nada, allá afuera hay un tipo que no sé cómo se llama, pero dicen el güey, que viene y se los lleva. Entonces, no, ¿para dónde se los lleva? No sé. Entonces, por favor, les pido que se mantengan a los tiempos. Bueno, como segundo ponente en este panel, invito a mi colega Rodrigo Crespo, que es director del Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey, que nos va a dar la perspectiva del operador del tema de incertidumbre. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, buenos días. Voy a tratar también el tema de este estudio que hicimos alrededor del plan hídrico. No me voy a meter tanto en la parte técnica, sino en todo lo que estaba alrededor del contexto social, los aprendizajes que hemos tenido y que creemos que puede ser interesante para ustedes. Nada más comentarles un poquito el contexto del plan hídrico. Se podrían preguntar por qué el Fondo del Agua va a ser un plan hídrico del Estado si no es una autoridad. Entonces, Edmundo platicó ahorita el tema del proyecto Monterrey 6 y el contexto social era una temperatura muy elevada, mucha oposición al proyecto, se cuestionaba mucho desde el punto de vista de, había sospechas de corrupción y todo esto. Hubo cambio de gobernador y el nuevo gobernador al entrar nos pide pues nuestra opinión, ¿no? O sea, si no vamos a hacer el Monterrey 6, ¿qué es lo que sí proponen? Porque evidentemente hay que hacer algo. Y nuestra respuesta fue que nosotros veíamos el tema del río Pánuco como un proyecto gigantesco del lado de la oferta de agua y era meter todos los huevos en una sola canasta. Y nosotros veíamos más el tema como seguridad hídrica, en donde por supuesto satisfacer la demanda es primordial, pero Monterrey también sufre de desastres naturales, sufrimos mucho del tema de inundaciones, el tema de sequías, y nosotros le recomendábamos más bien que desarrollara un plan hídrico el gobierno del estado en donde abordaran estos temas, el tema de conservación de cuencas, cultura del agua, etcétera, un análisis más holístico. Al gobernador le gustó mucho la idea y nos pidió que nosotros desarrolláramos el proyecto, ¿no? Y así fue como pues nos involucramos en el desarrollo del plan hídrico. Como ya comenté, pues el tema social era complicado, había una temperatura muy elevada, había muchas opiniones y muchos expertos opinando, muchas ideas simplificadas, todo el mundo pensaba tener la solución y muchas de ellas hacían sentido. Sin embargo, había una serie de implicaciones legales, administrativas, falta de estudios, el desconocimiento de los acuíferos, etcétera. Entonces, era un contexto complicado. No más comentarles, dividimos el análisis en dos etapas. Uno, para darle una respuesta muy puntual al gobernador de qué proponíamos en respecto a los proyectos y particularmente el proyecto del Pánuco. Y posteriormente abordamos a mayor profundidad este tema junto con todos los otros que mencioné. Y bueno, para el desarrollo del plan hídrico trabajamos con el TEC de Monterrey, con la Autónoma de Nuevo León, con el Rand Corporation, algunas empresas de consultoría, consultores independientes, y lo que vamos a ver ahorita pues es precisamente el tema de infraestructura del sistema de agua y drenaje de Monterrey. Y teníamos muy claro que uno de los objetivos para nosotros era tener un análisis a prueba de balas. Y lo decimos así porque sabíamos que nos iban a cuestionar, nos iban a criticar. Entonces, la única forma de salir exitosos de este tema era tener todos los análisis basados en ciencia, demostrados, con los supuestos muy claros, establecidos y de forma transparente. Teníamos tres preguntas claves. Cuánta agua tenemos realmente, cuánta vamos a demandar y qué alternativas teníamos para satisfacer esa demanda futura. No me voy a meter a detalles, simplemente mostrarles, calculamos la oferta sostenible del sistema actual de agua y drenaje bajo distintos niveles de confiabilidad. Hicimos análisis de demanda, hicimos modelos econométricos, modelos estadísticos, simulaciones de Monte Carlo para generar escenarios futuros y obtuvimos una lista de proyectos técnicamente factibles, en donde los caracterizamos por cuestiones de cuál es el gasto de agua que nos podría aportar, cuáles son los costos de inversión, los costos de operación, su sensibilidad a sequías en el estado
y de un universo de 32, 35 alternativas, las depuramos y nos quedamos con 15 alternativas posibles. Generamos una serie de escenarios de demanda, de escenarios hidrológicos, de costos de desalación, etcétera. Los combinamos y obtuvimos un portafolio y una serie de recomendaciones para el gobierno. Ahora les quiero platicar un poquito de cuáles eran los retos. Uno de ellos y de los más importantes era manejar los mensajes. Ya teníamos los resultados, ¿cómo lo transmitíamos? Íbamos a tener una reunión con el gobernador que no sabíamos si iba a durar 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 2 horas. Y el gobernador tiene temas de seguridad, temas de calidad de aire, transporte, muchos retos y teníamos que ser pues, resumir muy bien los puntos, las recomendaciones de forma muy clara y contundente. Teníamos que pasar de este tipo de outcomes a algo mucho más sencillo como esto. Del lado izquierdo ven algunos de los resultados de las modelaciones que hicimos y tenemos que llegar a un tema súper simplificado donde para tal fecha tenemos que hacer, si pasan estas condiciones, tomamos esta dirección, si pasan estas otras direcciones, hacemos esto otro. Y esto parece sencillo, pero no es tanto porque al simplificar perdemos información, perdemos exactitud, entonces hay que hacer un balance y es un proceso que no podemos dar por hecho. El tema de la transparencia, hay un trade-off entre transparencia, inclusión, rapidez y exactitud. Teníamos 3-6 meses para dar una primera opinión, entonces teníamos que compartir todo este proceso y hicimos un proceso ordenado de participación, tuvimos más de 30 encuentros con stakeholders y al final lo que nos dimos cuenta es que es tan importante la parte técnica como el proceso de participación y de transparencia. Una de las fortalezas de estos análisis no es nada más el número de escenarios que consideramos, sino cómo construimos los escenarios, ¿no? El plan adaptativo que generamos no está escrito en piedra, no es fijo, es adaptativo y es un proceso más que un documento. Entonces, pensamos que es un proceso de planeación de largo plazo y que se debe estar actualizando conforme hay más información, conforme cambian los costos relativos, se incluyen nuevas alternativas, etcétera. Bueno, otra parte fundamental en toda esta discusión a la hora de salir a compartir los resultados es establecer muy claramente cuáles son los supuestos, porque de lo contrario puede malinterpretarse y parecer que estás ocultando información y entre más transparente seas en ese proceso, pues más fácil es la decisión. El último punto, la parte de reputación es fundamental, aliarte con instituciones reconocidas como el TEC de Monterrey, como la Autónoma de Nuevo León, como el Rand Corporation, siempre es satisfactorio, siempre nos va a ayudar y respalda un poquito los hallazgos. Si quieren saber más del plan hídrico, en la página del FAM lo pueden descartar y como comentó Edmundo, está por publicarse el paper en la página del Rand Corporation. Y yo termino con esta filmina, es una imagen y un diálogo de una película de los Avengers. Para los que no lo vieron, Doctor Strange es un superhéroe con poderes psíquicos y en un punto de la película en donde les están dando una paliza, empieza a convulsionar y tiene este diálogo con sus compañeros y dice, bueno, pues es que yo fui al futuro y vi miles de escenarios y revisé cuáles son las trayectorias que podemos enfrentar. Le preguntan cuántos escenarios viste, dicen 14 millones de escenarios. ¿En cuántos ganamos los buenos? En uno solo, ¿no? Y ahí toma una decisión que desencadena toda la película y la siguiente película, ¿no? Y me gusta esta filmina porque es un poquito, bueno, nosotros no podemos ver el futuro, pero sí podemos generar escenarios, sí podemos elaborar portafolios que nos ayuden a minimizar nuestro arrepentimiento, a tomar decisiones ahorita de las cuales no nos vamos a arrepentir en el futuro. Gracias. Excelente, Rodrigo. Buena presentación. De verdad que levantaste bastantes puntos interesantes. Me encantó la última lámina
de las películas. Y aquí uno puede ver una especie de brecha generacional entre individuos que tienen mi edad y mis canas, cuyas presentaciones tienden a ser un poco aburridas, porque nosotros como que aprendimos PowerPoint cuando PowerPoint estaba surgiendo, y yo creo que las nuevas generaciones, representadas por Edmundo, por Rodrigo y por otros, tienden a ser un poquito más animadas, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy positivo. Y vamos a seguir conversando de esto. Muchas gracias, de verdad. Entonces invito al podium a mi gran colega, amigo, compañero de aventuras, Raúl Muñoz, del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos va a dar la perspectiva de incertidumbre y agua del punto de vista de la banca de desarrollo regional. Raúl, bienvenido. Bueno, buenos días de nuevo. Yo voy a dar, como decía Fernando, la perspectiva desde el BID, de por qué pensamos que la incorporación de este tipo de análisis son importantes para nosotros. También compartimos la idea de que hay que apostar por un cambio de paradigma en la manera en la que planificamos y que planificar en base a un escenario único en el mundo en el que vivimos con tanta incertidumbre climática, entre otras, puede llevar a situaciones de estrés futuras y a proyectos inviables y otra serie de consecuencias que pretendemos amortiguar con el trabajo que hacemos en el banco, ¿no? Yo les voy a contar un trabajo que estamos haciendo, de la mano, de hecho, de la Universidad de RAN en Mendoza, que es un poco diferente a lo que se presentó, porque tiene una visión un poco más integral, en el sentido de que queremos trabajar desde el punto de vista del nexo, no estamos trabajando solo con water supply o servicio urbano, sino que estamos intentando hacer un análisis para la provincia de Mendoza para todos los usos del agua, ¿no? Evidentemente el tema agrícola en Mendoza cae por su propio peso por la dependencia de la economía de la industria viticultora, ¿no? Los estresores que cuenta Mendoza de cara a la planificación hídrica no son muy diferentes de los que ya se hablaron aquí, que son comunes a casi todos los sitios de la región. En el caso de Mendoza, el tema del cambio climático es particularmente importante, ¿no? Y por eso nos parece un caso interesante. Para quien no conozca Mendoza, es básicamente una ciudad a pie de Andes, en el norte de Argentina, y es un oasis, ¿no? Mendoza cuenta con una tierra súper fértil y disponibilidad hídrica que ha sostenido el crecimiento de la industria agrícola y de la producción del vino como la conocemos hoy. Digamos que es uno de los polos agrícolas del país, pero este agua no va a poder aguantar durante mucho tiempo más la demanda creciente y de hecho está disminuyendo, ¿no? De hecho, Mendoza lleva 8 años en situación de emergencia por sequías, ¿no? Que ya habla por sí solo en términos de presión. No voy a hablar de la metodología, que básicamente como la describió Edmundo. Edmundo está trabajando como parte del equipo junto con los colegas de RAND, así que yo estoy haciendo una exposición en nombre de ellos o junto con ellos. Esto es un caso de estudio, de hecho, que no lo dije al principio, pero está en desarrollo. No voy a poder presentar resultados, pero sí quería contarles un poco por qué nos interesa esta filosofía de trabajo, ¿no? Se trata de la generación de escenarios múltiples, tanto del lado climático como del lado socioeconómico, y luego, a partir de esa generación de escenarios, someter el sistema a una serie de estreses para ver qué alternativas de gestión y de inversión son robustas bajo diferentes escenarios de vulnerabilidad. Bueno, esto ya lo dije. Aquí, esto es una lámina de la Universidad de RAN con algunos ejemplos que se han trabajado en la región. Con el Banco Mundial, ahí tenemos a Diego, se ha hecho algo con SEADAPAN en Lima, también para la empresa de agua potable y con un foco en sequías. Él podrá contar más. El trabajo de Monterrey, con la Universidad de Costa Rica se está trabajando en el análisis de la robustez de los compromisos del país. Y en el caso de Mendoza, el caso que les estoy presentando. Lo que queremos de este estudio es intentar condensar de manera realista, o en la medida de lo posible, este tipo de metodología
en un sistema que podamos trabajar en un año, básicamente, y que pueda adaptarse a las diferentes realidades en términos de limitaciones para hacer estudios como estos, por falta de data, complejidad sectorial, complejidad socioeconómica y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos incorporar este tipo de análisis a nuestro trabajo con nuestro portafolio, y poder hacer estos análisis en un año puede alimentar el trabajo que hacemos en el términos de diseño de planes de infraestructura, planes de manejo del recurso hídrico o planes de gobernanza de una cuenca, por ejemplo. Los objetivos, como les decía, son analizar la robustez del sistema frente a la presión climática y el aumento de la demanda futura por los diferentes sectores, y intentar apoyar con la conformación de una serie de estrategias de intervención que sean robustas. Este punto es importante porque Mendoza, en contra, por ejemplo, de lo que yo pensaba cuando llegamos allá, no cuenta con planes directores de cuenca, con planes maestros sectoriales, incluyendo el agua, con una visión de largo plazo. Están trabajando en ello y ahora mismo tienen como más una serie de intervenciones planificadas en función de las necesidades que ellos quisieran aglutinar con una visión de futuro y de largo plazo, como decía, ¿no? Y esperamos que este trabajo pueda alimentar ese trabajo del Gobierno en Mendoza, ¿no? La gran virtud que tiene este tipo de metodologías, y es la que a nosotros nos resulta especialmente interesante, es que sirve para planificar de manera participativa. O sea, esto que parece que es muy evidente, que se hace mucho, en realidad no es así, y nosotros estamos viendo cómo utilizar este tipo de sistemas analíticos para promover precisamente esto, ¿no? Especialmente si tenemos un sistema como este en el que nosotros queremos trabajar con una visión nexo, porque hay diferentes usuarios del agua con diferentes intereses y, evidentemente, diferentes presiones sobre la distribución del recurso, ¿no? Nosotros entonces lo que hicimos fue parametrizar, o lo que está haciendo la Universidad de RAM es parametrizar sobre un WIP, que es un modelo de oferta-demanda, las principales características del sistema, ¿no? Empezando por las incertidumbres asociadas al clima y a la demanda de agua del lado socioeconómico, las métricas de desempeño, que para nosotros es la demanda no atendida, o sea, qué demanda no se puede atender según qué escenario y la oferta hídrica que consideremos, y un parámetro de resiliencia del sistema que estamos trabajando y que en el caso de Mendoza es la capacidad de recarga y uso de los acuíferos, ¿no? Que son realmente un sistema de amortiguamiento en situaciones como estas de las que depende el sistema en la provincia, perdón. Luego, estrategias de gestión que valorar con el trabajo. Podemos hablar de aumento de la regulación, reservorios, eficiencia del sistema de riego y otro tipo de medidas parecidas. Ahí estamos trabajando en la generación de escenarios, no solo climáticos, de precipitación y temperatura. Hemos agrupado los escenarios de demanda en 5 categorías, básicamente a través del uso del suelo y de las dinámicas poblacionales. Tenemos el escenario de tendencias actuales, o sea, Mendoza sigue creciendo como lo está haciendo hasta ahora, urbanización acelerada, expansión de la agricultura, crecimiento rápido y cambios de cultivos, o sea, diversificación del cultivo, no solo o no predominantemente vinícola, sino hacia otro tipo de frutas, por ejemplo. Aquí, los escenarios climáticos, importante resaltar que en el caso de Mendoza, la variabilidad viene de la mano de la precipitación, que además se espera que experimente una caída a la baja, haya menos precipitación en el futuro, mientras se espera que haya un aumento de la temperatura, ¿no? Bueno, esto es simplemente una gráfica que enseña un poco, muestra los resultados que estamos obteniendo, que son esas demandas no atendidas. Ahí tenemos la distribución temporal para uno de los usos, que es para uno de los escenarios, que es el escenario de base, para los diferentes usos, ¿no? Tenemos la demanda no atendida en según qué año para el agua para irrigación, en azul tenemos el poblacional y en naranja tenemos los de consumo industrial. Bueno, ahí simplemente para enseñar que según el escenario que pensemos, podemos tener diferentes resultados en términos de impacto o demanda no atendida, ¿no? Que es básicamente lo que quería decir, o sea, volviendo al último slide de Rodrigo, ¿no? Este es el display o es la caracterización espacial del sistema, donde tenemos representados los principales nodos de consumo de agua para los diferentes
tipos de uso. Y ahí tenemos, según el color y la figura, la demanda no atendida para esos principales nudos de consumo, y eso es la base que estamos utilizando a la hora de intentar diseñar estrategias de intervención, ¿no? Estamos justo ahora definiendo qué intervenciones, qué inversiones, qué modelos de gestión se valoramos. En Mendoza, por ejemplo, hay una discusión ahora sobre si construir un gran embalse aguas arriba del sistema o una serie de pequeños embalses a lo largo del sistema de riego. Y lo que queremos ver con esto es cuál de esas dos alternativas o qué combinación de las dos resulta más robusta de cara al futuro, ¿no? Y bueno, esto es un poco el final, porque es importante para nosotros este tipo de estudios, en particular en el caso de Mendoza, que queremos sacar, que es caracterizar el rango plausible de incertidumbres futuras del sistema, identificar cómo y en cuáles condiciones el sistema deja de desempeñar bien, desarrollar estrategias robustas en la mayoría de los futuros, construir herramientas que ayuden a los tomadores de decisión por medio de la visualización de escenarios, un punto muy bueno que también levantó Rodrigo, y especialmente intentar alimentar los planes maestros y los planes directores que se están trabajando en la provincia. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Raúl. Nuevamente reitero mi agradecimiento por mantenerse los tiempos. De verdad que esto de asustar a los ponentes con que alguien se los va a llevar está funcionando muy bien, ¿no? Y espero que me funcione con el próximo y último ponente, con el que siempre tengo un poquito de dificultad de mantenerlo en su tiempo. Mi colega, amigo, también hemos trabajado juntos en otras partes del mundo, Diego Rodríguez, del Banco Mundial, quien se desempeña hace casi 3 años como especialista de agua aquí en México. Entonces, Diego, bienvenido. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, y a Fernando una warning que como tengo 3 años acá, la amenaza no te va a servir porque conozco al güey y es para ir de chupes después. Pero bueno, esto parece también un poco un panel lleno de amigos porque estamos presentando cosas extremadamente similares. Lo que voy a presentar aquí es también el trabajo del Banco Mundial, que iniciamos en realidad hace más de 10 años también en colaboración con RAND, y el desafío nuestro en el Banco Mundial era justamente, estamos obligados a mostrar cuando desarrollamos ya sea asistencia técnica para nuestros países, para el desarrollo de planes o estrategias, o para proyectos de inversión, estamos obligados a demostrar los impactos de cambio climático y a otras incertidumbres. Entonces tuvimos que trabajar por muchos años en colaboración con RAND y otros. Hay trabajo también extremadamente importante que se hizo en los Grandes Lagos con el Cuerpo de Ingenieros hace como 10 años, bajo una metodología similar que se llama escala de decisión. Entonces el desafío es cómo hacemos esto y cómo adoptamos un marco que sea práctico para para los desafíos que tenemos en los diferentes países del mundo, ¿no? Trabajamos en países con muy poca capacidad y trabajamos en países en desarrollo que tienen más capacidades. ¿Cómo nos aseguramos que podemos tener este tipo de herramientas que son prácticas y nos permitan tomar decisiones? Y una de las cosas que ya se habló es justamente el modelo tradicional de planificación, y es el mensaje que venimos dando hace tiempo, no es válido ya. No nos sirve, y vamos a hablar un poquito de ese tema. Y después, muy rápidamente, de vuelta a enfatizar todo el tema de toma de decisión bajo incertidumbre, y le voy a dar algunos también resultados de trabajo que venimos haciendo en el Valle de México, en este caso en lo particular al sistema Cutzamala, que muchos de ustedes conocen los desafíos, pero estamos haciendo el mismo trabajo para la Ciudad de México con sus propios desafíos y para lo que es la cuenca del Alto Lerma, que también trae agua a la ciudad, con la intención de tener una visión sistémica de un solo sistema, digamos, y no de 3 subsistemas, ¿no? El enfoque de planificación tradicional se conoce como predecir y después actuar, ¿no? Y creo que se mencionó un poco el tema. Nos juntamos una serie de expertos, ¿no? con las contrapartes y tratamos de ver cuál va a ser el futuro que queremos, ¿no? O el tendencial,
empezamos a hablar de 2 o 3 escenarios, ¿no? Típico ejercicio que se hace cuando se desarrollan planes de inversión o estrategias de inversión. Y después decimos, ok, vamos a elegir de estos 4 escenarios uno y vamos a tomar una serie de acciones, identificar ciertas inversiones para cumplir con ese escenario, ¿no? Y tenemos el problema que es decir, bueno, ¿hasta qué punto todas esas decisiones dependen del único escenario que escogimos, ¿no? Y estos métodos no se ha demostrado, y por lo que se comentó a ti también, no son efectivos cuando hay mucha incertidumbre en las variables y cuando tenemos muchos diferentes puntos de vista, ¿no? Los usuarios de una cuenca, cada usuario, depende del sector, tiene un diferente punto de vista de cuál es el ideal para la cuenca. Es muy difícil llegar a un consenso de qué se debe hacer y cómo se debe mitigar esos problemas, ¿no? No podemos pronosticar el futuro, y esto creo que ya lo dijimos. Esto es un ejercicio, me encanta esta gráfica, porque esto es un ejercicio que se hizo en Europa en el año 1900, a la cual se le preguntó a estos expertos en el futuro cómo se iba a ver el año 2000 el mundo, ¿no? Creo que es un poco diferente a esta imagen. No estamos caminando en agua, ni andando en globo llamados, ni nos vestimos así, ¿no? Otro ejemplo muy interesante es en el sector de energía en Estados Unidos. Los mejores expertos de energía de Estados Unidos hicieron un ejercicio de escenarios en los 70s para ver cuál iba a ser el uso de energía en el futuro y cuál iba a ser el costo de la contribución en el PIB del país, ¿no? Y como ven en las líneas amarillas, cada una de ellas son los 3, hay un escenario tendencial y 3 diferentes escenarios con los que se trabajó. Y ven la línea ahí púrpura o la rosa, que es lo que realmente pasó con el sector. Ahora, esto no es un ejercicio trivial, estamos hablando de trillones de dólares que se invierten en un sector y en este caso se invierte en acciones, ¿no? Hay costos hundidos y se invierten en inversiones que realmente no se utilizan, ¿no? Entonces hay un costo de oportunidad del capital muy fuerte, se está metiendo una cantidad de recursos en la infraestructura que realmente no se utiliza porque la demanda fue muy diferente a eso, ¿no? Y esto es actualmente un ejercicio en México, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una planificación tradicional de un sistema de agua, ¿no? Que ahí ven en la horizontal es la entrega de agua y el costo de las diferentes inversiones que hay. Y hacemos una curva de costos, digamos, de cada una de esas inversiones o del portafolio de inversiones que se requiere, ¿no? ¿Qué problema tenemos con esto? Estamos tratando de minimizar costos y no sabemos qué pasa si hay un shock con esa serie de portafolios, qué pasa realmente con el cambio climático, cómo afecta este portafolio de inversiones, el tema de equidad social, ¿no? Del análisis distributivo, quiénes ganan, quiénes pierden en la sociedad con este tipo de inversiones y qué pasa también con el capital natural, en cierto modo, ¿no? Entonces, el esquema tradicional no nos permite ver esto y nos lleva a una serie de soluciones frágiles. Cuando hablamos de cambio climático, la incertidumbre, y esto fue uno de los motivos principales por el cual empezó todo el trabajo de toma de decisión bajo incertidumbre hace más de 10 años, es justamente porque para tratar de traer el impacto de cambio climático en el enfoque tradicional, nosotros hacemos una cantidad de ejercicios, ¿no? Trayendo información de los escenarios existentes de emisiones de cambio climático, van a modelos de circulación general de atmosféricos, de ahí van a modelos globales de precipitación y temperatura, tenemos que bajar esa información a la escala que nos interesa, de ahí llevarlo a un sistema hidrológico para ver cuál es el impacto de ese posible cambio en precipitación y temperatura en el sistema hidrológico y de ahí meterlo en un sistema hidráulico para ver cómo va a funcionar esa infraestructura o esa inversión que tenemos contemplada en agua, ¿no? Cada uno de estos pasos tiene una cantidad de incertidumbre enorme. Entonces, decir que podemos con certeza definir esto es realmente algo que es bastante utópico, ¿no? Esto es un ejemplo muy parecido a la gráfica que mostró Raúl, pero ahí ven los 2 puntos negros oscuros, son las series hidrológicas de un sistema X, ¿no? En función desde 1948 a 78, 79 2008, o sea, son datos históricos.
Y cuando traemos cada una de esas redondeles y los signos de más, son estos modelos de circulación general de cambio climático, los ponemos en una gráfica de temperatura y precipitación. Si tratamos de tomar una decisión de invertir en función de los modelos históricos o de las proyecciones de cambio climático, tenemos diferentes decisiones para tomar, ¿no? Si lo hacemos en función de lo que nos dicen los modelos históricos, los datos históricos, estamos en la izquierda. En cierto modo, si miramos las proyecciones climáticas, la de arriba dice que si decidimos en función de los datos históricos y pasa alguno o ocurre alguno de los alguno de los modelos climáticos para esa región específica, vamos a tener problemas en un proyecto que no está contemplando los impactos, en cambio, en este caso, de cambios de precipitación o cambio de temperatura, ¿no? Y lo mismo abajo, tenemos un proyecto que está sobredimensionado, digamos, para los posibles impactos. Entonces, esto nos genera una serie de desafíos cuando estamos invirtiendo a largo plazo, ¿no? Entonces, hablamos, como decía anteriormente, de lo que se llama toma de decisión a escala, que es lo que ven en la parte derecha de su lado, y downscaling, que son los métodos tradicionales de abajo hacia arriba, en el cual se hace todo el ejercicio que le mostré para tratar de determinar el impacto del cambio climático, ¿no? Y como se dijo anteriormente, una cantidad de otras incertidumbres en el sector de agua que ya son conocidas. Muchas de estas impactan inclusive más en el corto plazo que el cambio climático, y las tenemos que tomar en cuenta cuando trabajamos en proceso de planeación, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice la toma de decisión bajo incertidumbre, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es decir, primero, olvidémonos del tipo de incertidumbres que puedan existir, tenemos que entender muy bien cómo funciona el sistema hoy. Y eso no es una pregunta trivial o no es un punto trivial. En el 95% de los casos que trabajamos alrededor del mundo, cuando vamos a tratar de entender el sistema, tenemos una cantidad de problemas, ¿no? No está modelado, faltan datos, entonces el entendimiento del sistema base no está ahí. Entonces hay que entender cómo funciona el sistema hoy, hay que entender cuáles son las vulnerabilidades del posible plan o del posible plan de inversiones, digamos, que se tiene contemplado, y eso se hace con estos test de estrés del sistema, ¿no? El sistema es vulnerable a qué tipo de variables y a qué tipo de incertidumbres y de qué magnitud, y ahí se puede planear qué tipo de inversiones y de portafolios se requieren. Entonces, no se trata de adivinar cuál es el futuro ni las condiciones del futuro, sino que se trata de ser robusto y flexible en el tipo de portafolios que se trae, ¿no? Y en el banco, esto lo pueden ver, está disponible, se generó esto que es un árbol de decisión que se llama, que te lleva paso por paso en todo este proceso para tratar también de evitar, en cierto modo, un ejercicio extremadamente ambicioso que en algunos casos no es requerido por las condiciones de los planes, ¿no? Y como dijo también Edmundo Raúl, ven en la parte de la izquierda, se generan miles de posibles futuros, ¿no? Eso es lo que ven en la izquierda, es uno en donde incertidumbre, esto fue un trabajo que hicimos en Nepal en hidroelectricidad, donde hay mucha incertidumbre en la elasticidad de los precios de electricidad allá está el capital, son los costos de capital también, mucha incertidumbre en los costos de capital de inversiones muy grandes. Entonces se generan miles de diferentes posibles futuros y se determina un horizonte en el cual se va a trabajar con esas inversiones, ¿no? Y lo otro muy importante es la necesidad de traer otro tipo de métricas. Acá ya trabajamos en definir y en medir no solo métricas de desempeño y de confiabilidad de un sistema, sino ya definimos lo que es robustez y ya definimos lo que es resiliencia o recuperación de un sistema, ¿no? Entonces son métricas nuevas que ya se pueden medir e incorporar en el análisis de objetivos múltiples, digamos, ¿no? En el caso de Cutzamala, no voy a entrar en los detalles, pero en los desafíos que hay en la ciudad, ¿no? Muchos temas de subsidencias en los acuíferos, pero hay temas también de sequía y se tuvieron muchos problemas en el tema de entrega del sistema Cutzamala.
El sistema Cutzamala entrega a la Ciudad de México 15 metros cúbicos por segundo, a 2 metros cúbicos de eso van a Toluca. Es un sistema muy complejo, un acueducto, que lo que estábamos tratando de ver era justamente cuál era la vulnerabilidad de ese sistema, ¿no? Y algunas conclusiones, por ejemplo, el sistema es extremadamente vulnerable al cambio climático, ¿no? Todos los puntos negros que ven ahí son modelos de circulación general de cambio climático del futuro. O sea, y acá lo importante es ver que todos esos puntos negros, si están en la zona roja, significa que el sistema Cutzamala no podría, sería muy vulnerable cualquiera de esos posibles futuros, ¿no? Después se trabaja también en el entendimiento del sistema, ¿no? Y para eso es muy importante en este caso, esto es un sistema de presas, de que se puede reoptimizar el sistema actual y ya con eso generar un poco más de agua para el sistema. En este caso es la optimizar la operación del sistema de presas, ¿no? Y por otro lado, se presentan con un esquema de trade-offs. Todo este tipo, se llaman coordenadas paralelas, ¿no? Es un plot de coordenadas paralelas en donde cada una de las diferentes inversiones posibles se ponen en este esquema y uno puede empezar a ver qué es lo que quiere minimizar o maximizar, ¿no? En este caso queremos maximizar, por ejemplo, la confiabilidad del sistema. Queremos ver el tema de resiliencia, ¿no? Qué tan fuerte es el sistema a un posible shock, qué tan rápido se recupera. Tenemos el tema de robustez, a cuántos futuros posibles el sistema es robusto, y tenemos el tema de costos. Y esto nos permite tomar decisiones y entender mucho mejor los trade-offs, ¿no? Y ahora, para culminar, bueno, lo que dije anteriormente, el sistema tradicional de planificación ya no lo consideramos adecuado, y estas metodologías se están adaptando para ser un poco más prácticas y ayudar a los países a tomar decisiones. Y lo que es clave, que fue lo que dijeron también anteriormente, es que esto se hace bajo un esquema de que llamamos modelación colaborativa. Entonces se desarrolla todo este instrumento con la participación de los usuarios. Son los usuarios los que definen el objetivo del sistema, son los usuarios los que definen las incertidumbres, lo que se quiere minimizar o maximizar. Entonces el modelo, en cierto modo, no es un fin en sí mismo, sino que es un medio que nos permite entender mucho mejor el sistema, ¿no? Y un punto que veníamos ya discutiendo hace muchos años con el tema también de los fondos de agua, y es un poco una recomendación que se ha venido dando en el tiempo, es que este tipo de ejercicios son extremadamente interesantes porque pueden traer a todos los actores que puedan financiar o apoyar diferentes acciones que se prioricen con estos esquemas, ¿no? Entonces, el Fondo de Agua siendo un actor más, bajo estos esquemas uno se asegura de que la priorización de inversiones y las acciones en las cuales los fondos de agua contribuyen son parte de un ejercicio, de una estrategia, de un objetivo mucho más ambicioso, ¿no? Así que muchas gracias. ¿Sí? ¿Hay tiempo o no? Gracias, Diego, gracias a todos los ponentes. En verdad que las presentaciones estuvieron muy interesantes, se complementaron unas a otras. Hay algunos temas que surgieron así que emergieron de la discusión. Hablamos de tener procesos que traten la incertidumbre con transparencia. Hablamos de incorporar la ciencia, hablamos de modelos, hablamos de escenarios, hablamos de planes adaptativos. Hablamos de cambios graduales y de cambios brutales o shocks. Y cómo se puede combinar esto. Una frase que mencionó Diego que me parece que es muy importante es que en realidad no se trata de predecir el futuro con exactitud, sino que trata de identificar las vulnerabilidades y entonces planear para que los sistemas que diseñamos, fondos de agua u otro tipo de sistemas de agua que sean robustos, ¿no? Entonces, en vista de eso, quería ofrecer algunas reflexiones brevemente y ofrecer algunas preguntas también para el panel. Y una de las preguntas que a mí me gusta hacer cuando tratamos el tema de incertidumbre es que, como bien lo dijeron todos los ponentes, la incertidumbre viene de muchísimos frentes. No es nada más el cambio climático, es cambios poblacionales, es cambios en el uso de la tierra, es cambios políticos.
Entonces hay una gama de incertidumbre tan diversa y tan diferente que predecir el futuro con cierta exactitud se vuelve casi imposible. Por ello es que tratamos de lidiar con la incertidumbre tratando de tener sistemas que sean más robustos. Entonces, una reflexión que les tengo es la siguiente, y me gusta hacer mucho esta reflexión cuando hablamos del tema de incertidumbre. Y les pregunto entonces al panel, imagínense por un momento que la incertidumbre no existe, que nosotros podemos predecir el futuro con total exactitud, que los modelos son perfectos, que la data es perfecta, que no hay ningún tipo de incertidumbre, que sabemos exactamente quién va a ser el presidente dentro de 30 años. Entonces las políticas están definidas. ¿Ustedes piensan que tomaríamos mejores decisiones con información perfecta? Entonces, se los quiero dejar para que lo piensen un segundo. Pero antes de pensar en eso, quería ofrecer esta reflexión final de esta lámina, y robándome un truco de mis colegas aunque no puedo decir que me lo robé porque ya tenía la presentación hecha, es nada más esta lámina, hablando de películas de cine. No voy a hablar de los Avengers, pero voy a hablar de esta película que se trató de un caso de la vida real. Esta película se llamó The Big Short, una película que se ve hace un par de años. Y se trató de unos inversionistas que lograron predecir la caída del mercado de bienes raíces en los Estados Unidos. Y hicieron una millonada cuando lograron predecir eso con suficiente tiempo de antelación. La película es muy interesante, si no la han visto, lo recomiendo. También hay un libro del cual se basó la película que es mejor todavía. Pero una de las cosas es que el personaje principal, que se llama Michael Burry, que está interpretado en esta película por Christian Bale, para los fanáticos de Christian Bale, es el mejor Batman que ha existido en la historia de todos los Batmans. Si quieren discutir conmigo de eso, podemos hablarlo afuera. Pero Michael Burry ofreció una entrevista reciente. ¿Le puedes dar un clic más para que salga? Michael Bale quedó multimillonario después de estas predicciones. Lo tengo yo aquí. Esto. Al verde, ok. Listo. Una de las cosas con las cuales termina la película, esta es una cita, está al final de la película, es que él ofreció a las autoridades estadounidenses explicarles cómo fue que él hizo para predecirlo, y nunca nadie se quiso enterar, ¿no? Pero una de las cosas que es interesante, él ofreció una entrevista hace un par de años en la que él dice que él ya prácticamente no está involucrado en inversiones, que en lo poquito que está invirtiendo lo hace en un solo tópico, que es el agua. Cuando alguien como Michael Burry los indica que invertir en agua es importante, hay que sentarse y hay que escuchar, y hay que analizar por qué lo está diciendo. Entonces les ofrezco eso como reflexión. Bueno, entonces volviendo al panel, quiero ofrecer un poquito, quiero que me indiquen un poco cómo lidian con el tema de la incertidumbre de sus perspectivas, y volviendo a este tema de que si no tuviésemos incertidumbre, piensan que sus instituciones, sus actividades, su trabajo serían más fáciles, serían... Entonces quería abrir la pregunta a cualquiera que la quiera responder. ¿Sí? ¿Sí? El que quiera tomar la palabra. Hola, creo que es una excelente pregunta y creo que va justo a la parte medular de lo que hemos tratado de empujar las últimas décadas. Yo te responderé de la siguiente manera. En todos los casos de estudio que hemos realizado, pues hemos tenido la fortuna de conocer un número vasto de water managers, ¿no? En Perú, en Argentina, México, Estados Unidos. Y usualmente estas compañías, ¿no? Las compañías de agua, están bajo un proceso de presión política muy grande, ¿no? Y bajo una crítica muy intensa de la sociedad, ¿no? Donde, digamos, al conocer a esos managers, lo que te das cuenta es que en realidad viven bajo una circunstancia constante de presión, viven preocupados por lo que están en términos reales decidiendo. Y mi conclusión ha sido es que ninguno de ellos, independientemente de lo que hayan decidido en el pasado, de los proyectos que estén considerando, ninguno de ellos quiere tomar una mala decisión. Eso me queda clarísimo, ¿no? Independientemente de cuál sea, qué tan crispado sea el ambiente político, qué tan malas sean las propuestas de proyecto planteadas, me queda claro que ninguno de ellos tiene el deseo de tomar una mala decisión y que van en la noche preocupados a casa pensando en cuál es la mejor forma de actuar. El problema es
que a quién escuchas. Es decir, los expertos tenemos este mal hábito de ser necios, ¿no? Y de casarnos con nuestro punto de vista. Y muchas veces lo que nos ha tocado encontrar en estas situaciones es que a quien escuchan es a quien en ese momento tiene, digamos, la mejor preferencia en la política de palacio, ¿no? Si alguien convence al gobernador o al jefe de gobierno o al presidente de que es bueno hacer una presa o un acueducto, eso es lo que en ese momento, digamos, tiene la mayor pertinencia. Lo que hace interesante el trabajo que hemos realizado en los últimos años es que te das cuenta que en realidad este tipo de métodos, este tipo de marco de referencias, no están enfocados o diseñados para darte una decisión, ¿no? Es decir, no hacemos un estudio para decirle al director de agua o al gobernador qué es lo que tiene que hacer. En realidad creas un estudio o creas un marco analítico que permite generar evidencia y tener una discusión muchísimo más informada. Entonces, y lo mencionaba muy bien Rodrigo, creo que la gran valía de esta perspectiva con respecto a la incertidumbre no es tanto las herramientas analíticas, los datos que empleemos, eso evidentemente es importante, tiene que ser lo mejor desde el punto de vista de la ciencia, pero es el proceso que dispara, ¿no? Un proceso en donde no hay un juicio a priori sobre lo que es bueno o malo, y que en realidad ese juicio sobre lo que es pertinente y no pertinente tiene muchísimo más matices, ¿no? Es decir, qué conviene hacer depende de qué circunstancias vas a enfrentar. Okay. Ese sería mi punto de vista. Sí, déjame pasar la palabra a Raúl, que quería hacer un comentario, y quiero complementar mi pregunta con lo siguiente, basado en lo que acabas de decir. Uno de los retos que tenemos es, y hablábamos de planes adaptativos, hay una inconsistencia aparente entre tener un plan que sea absorbido institucionalmente, lo cual requiere que esté escrito, que esté aprobado, y tener un documento que sea adaptativo, que pueda cambiar en el tiempo, porque entonces si tú vas a tener un plan y después dentro de 2 años lo vas a querer cambiar, o dentro de 1 año lo vas a querer cambiar, te van a preguntar, bueno, pero el plan era este, ahora tú me estás diciendo esta otra cosa. Entonces, ¿cómo lidiamos con esa parte adaptativa dentro de instituciones que quieren planes escritos, como el BID, como el Banco Mundial, como los gobiernos, que quieren tener planes escritos a largo y mediano plazo? Entonces, les dejo esa reflexión, y entonces Raúl y Diego, les pido que sean breves porque estamos cortos de tiempo. Sí, no, yo voy a ser bastante breve y de hecho voy a intentar responder muy directamente a tu pregunta, o sea, que me parece excelente. Creo que depende y en muchos casos probablemente no. O sea, porque evidentemente con este tipo de estudios lo que estamos intentando es mejorar la manera en la que manejamos la información, la procesamos y la usamos para tomar las decisiones en los proyectos que estamos trabajando, por ejemplo, en el caso del banco. Pero también es cierto que muchos, por la experiencia que tenemos en algunos sitios donde estamos trabajando, se invierte en información, se invierte en estudios, está ahí y no termina por usarse, ¿no? O sea que eso creo que es una falencia que hay en muchos sitios y en muchos sectores, no solo en el sector de agua. Y por tirar la respuesta a una escala más global, creo que el ejemplo más claro es el tema del cambio climático, ¿no? Creo que esa pregunta a lo mejor podría ser la portada de la COP25 este año en Chile, ¿no? Y es que, por imperfecta que sea la ciencia científica, o por mucha incertidumbre o poca que haya en términos de las predicciones que la comunidad científica está lanzando, parece ser que las decisiones no se alinean con lo que debería hacerse, ¿no? Entonces, creo que esa es un poco la respuesta que quería dar. Sí, Fernando, solo para complementar, ¿no? O sea, yo creo que el tema es un poco lo que ya decía también el mundo, ¿no? Vos das el ejercicio, se presenta el ejercicio como para decir, acá está ¿no? la información, el modelo, los resultados. El proceso de toma de decisión es muy diferente, ¿no? Uno trata de incorporar algunos elementos en este proceso de modelación colaborativa, pero hay todo un tema que más intangible, que es de economía política y economía institucional, digamos, que no te permite quizás a veces tener un plan duradero, ¿no? Yo comparo, a mí me tocó vivir en Holanda y ver muchos de los procesos de planificación. Holanda hoy tiene un plan de adaptación creo que a 1000 años. La discusión en el Congreso creo que fue de 10 minutos. Y el plan ese va a seguir, y no importa el cambio de administración, van a seguir implementándolo y adaptándolo, y tienen metas muy claras, claro. Y eso no se modifica. Cuando modificamos instituciones en nuestra región cada 3 años, por más que sepas quién va a ser tu presidente en 30 años, todo lo que está abajo está constantemente cambiando, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que hace muy compleja este tema, ¿no? Claro, claro.
Bueno, creo que vamos a dejarlo así por cuestiones de tiempo. Le voy a ofrecer una reflexión final. Mañana es 20 de julio de 2019. Hace 50 años el ser humano caminó en la Luna, exactamente el 20 de julio de 1969. Uno de los 3 astronautas que estuvo en esa misión, Buzz Aldrin, que todavía está vivo, dio una entrevista muy reciente, hablando acerca de cómo se imaginaba él el futuro en 1969 y lo que ha pasado. Y lo sintetizó en una frase que me parece casi bíblica y creo que responde un poco a lo que hemos venido conversando hoy. Decía que él se imaginaba que 50 años más tarde íbamos a tener carros voladores. Y en realidad la innovación que tenemos hoy en día es Facebook. Entonces él decía que es muy difícil imaginarse cómo va a ser el futuro y planear y alinear la ciencia y la tecnología para llegar a una meta, ¿no? Entonces, imagínense esa perspectiva que ofrece, digamos, si caminamos en la Luna hace 50 años, o sea, por supuesto que nos íbamos a imaginar que ya en 50 años después íbamos a estar todos volando en carros, etcétera, etcétera, y digamos, lo que tenemos es teléfonos celulares y estamos pegados a la pantalla todo el tiempo. Entonces, bueno, con eso dejamos esta sesión. Agradezco a mis colegas y amigos por haber participado y por sus buenas presentaciones, y agradezco a ustedes por haber prestado atención. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Fernando, sobre todo por la eficiencia. Digo, se valió de un recurso ahí, no existe el tal sujeto se los garantizamos. Pero muchas gracias a todos nuestros panelistas, los despedimos con todo el agrado de haberlos escuchado, ha sido muy interesante.